Hola, buenas. Bienvenida, bienvenido a una nueva meditación basada en las Upanishads. Estamos con la Mundaka Upanishad. Vamos a entrar en la tercera sección. Y bueno, recordarte, decirte que si quieres ver, saber un poquito de qué van, cómo funcionan estas meditaciones, tienes el enlace debajo de un vídeo corto en el que explico un poquito cuál es el funcionamiento que hay y la motivación que hay detrás de estas meditaciones. Y en la meditación de hoy vamos a adentrarnos en una imagen muy hermosa que nos proporciona esta Upanishad y que remite a dos partes de nosotros, aquella parte que se identifica con los sucesos, con los pensamientos, con las emociones, que se identifica sobre todo con el hacedor, con mm, como ser el protagonista de aquello que hace, el protagonista último a quien le corresponden los resultados, aquello en nosotros que se apropia de los resultados y que sufre cuando considera que los resultados son amargos, cuando considera que los resultados son de fracaso, de desgracia, que son malos y que en cambio pues goza y siente placer cuando considera, ¿no? Cuando consideramos esa parte de nosotros que considera que ha obtenido un éxito, ¿no? Que ha conseguido algo importante, algo que considera bueno y entonces lo vive con placer y con gusto. Entonces, esa imagen refleja esta parte de nosotros y, por otro lado, otra parte de nosotros que podríamos decir que es nuestra identidad más profunda, nuestro yo profundo, más genuino y auténtico, que contempla todo esto, que simplemente es testigo de todo ese vaivén del placer y el dolor, que ve esa montaña rusa en la que estamos, en la que estamos viviendo tan a menudo. Así que esa es la imagen que va a inspirar nuestra meditación de hoy y cómo a través de esa imagen se nos invita una vez más a trascender las ideas de placer y dolor, de bien y mal, de bueno y malo. Así que si quieres descubrir un poquito más sobre esas dos partes en ti, si tú también sientes que hay en ti una parte que vive ahí en una lucha constante, un esfuerzo y que va en esa montaña rusa, ahora para arriba, ahora para abajo, pero a la vez intuyes y además reconoces porque lo has experimentado otra parte de ti que a veces dice, "Ah, pero ¿qué es todo esto? ¿No? Y que es capaz de sentarse y mirarlo y de sentir paz, pues quédate y comparte esta meditación con nosotros. También recordarte que si quieres colaborar en la difusión de estas meditaciones, pues puedes hacerlo a través de suscribirte al canal si no lo has hecho todavía, darle al me gusta, porque esto, YouTube entiende entonces bueno, pues que tiene tirada, ¿no? Verlo hasta el final y así lo hace llegar, digamos, el vídeo a más personas. Y por supuesto también estaré encantada de leer tus comentarios, eh, pues ya que eso, por un lado, a mí me nutre el saber que hay otras personas ahí del otro lado compartiendo estas meditaciones y le da sentido a estas grabaciones. Y por otro lado, creo que es muy nutritivo, muy enriquecedor para toda la comunidad cuando compartís vuestra propia experiencia, vuestras dudas, eh, aquello que os inspira a vosotros, la meditación. Vamos allá, sin más dilación, adopta una postura cómoda en la que puedas mantener la espalda erguida sin tensión. En la medida de lo posible, te invito a cerrar los ojos, ya que
Normalmente, para la mayoría de personas nos es más fácil conectar con espacio interno, sin distraernos en los pensamientos o con los estímulos externos. Observa cómo sientes el cuerpo, el contacto con el asiento, la sensación de los pies en contacto con la tierra. Nota cómo el peso del cuerpo recae sobre los glúteos. Y con la siguiente exhalación deja caer más y más el peso del cuerpo hacia el asiento. Siente cómo crece toda la columna vertebral desde esa base sólida y firme, cómo se yergue la columna y se proyecta hacia el cráneo, hacia la coronilla. Deja que los hombros y los brazos descansen. Afloja la musculatura del rostro y observa la respiración sin modificarla, sin pretender cambiarla en nada. Simplemente observa cómo es el flujo de la respiración en ti en este momento. Observa dónde sientes la respiración en el cuerpo. Y ahora sí, por un momento, toma 3 respiraciones profundas, llenando el abdomen, las costillas y el pecho al inspirar, sintiendo cómo todo se expande y al exhalar deja que todo regrese lentamente hacia el centro. Y repítelo un par de veces más a tu ritmo. Y después regresa de nuevo al flujo espontáneo de la respiración y lleva la atención hacia, hacia el centro del pecho, en lo profundo, un espacio de acogida, un espacio receptivo desde el cual abrazar, acoger cálidamente todo lo que vayas escuchando y acoger cálidamente las sensaciones que produzca en ti aquello escuchado. Tanto si son sensaciones agradables, sensaciones de confirmación, de, de gozo, de emoción, a veces de algo que se alegra, que daría como saltos de, ay, sí, sí, es esto. Y otras veces sensaciones de, ay, no termino de verlo, ¿no? De algo que roza, de algo que sí, pero no. También observamos. O algo que se nos mueve dentro, que nos toca a algo mm, muy, muy de actualidad en nuestra vida y que al igual nos conecta con una situación, con una imagen, con una persona.
sea lo que sea que surja, estamos en ese espacio del corazón, en ese espacio profundo, que es un espacio amplio, desde el cual somos testigos serenos de todo lo que aparece y desaparece en el campo de la percepción. Manteniendo el contacto con este espacio, vamos con la lectura. Puedes mantener los ojos cerrados. Mientras leo, casi que te recomiendo mantener los ojos cerrados. Y si quieres, ya cuando termine la lectura, o puedes mantenerlos cerrados o puedes abrirlos, como te resulte a ti más orgánico, más natural, sobre todo como te permita a ti estar mejor en contacto con el sentir profundo. Incluso puedes alternar el ir abriendo y cerrando los ojos. Lo que es importante es sobre todo no perder el contacto con ese espacio profundo en ti, ese espacio intuitivo que es el principio de lucidez y de sabiduría que hay en ti. Vamos allá. Mundaka Upanishad, tercera parte. Hay dos aves, dos dulces amigas que habitan el mismo árbol. Una come los frutos de este y la otra mira en silencio. La primera es el alma humana que yaciendo en ese árbol, aunque activa, se siente triste en su ignorancia. Mas contemplando el poder y la gloria del espíritu elevado, se libera de todo pesar. Cuando el sabio vidente contempla en dorada gloria al Señor, al Espíritu, a la matriz del Dios de la creación, deja entonces atrás el bien y el mal y en pureza se encamina hacia la unidad suprema. Visualiza esa imagen, ese árbol en el que hay dos aves y de esas dos aves, una picotea todos los frutos que hay en el árbol, va volando de una rama a otra. Entonces picotea algunos frutos que son dulces, que están ya maduros. Picotea otros frutos que todavía están verdes y son ásperos. A veces picotea un fruto que es amargo. Y así va alternando su experiencia. Dice el texto, aunque activa, se siente triste en su ignorancia. Esa ave está muy activa, está todo el rato revoloteando, saltando de un lugar para otro, está haciendo muchas cosas. Pues igual eso nos es familiar, estamos en nuestro quehacer diario, somos personas muy ocupadas con muchas cosas que hacer, sin tiempo porque tenemos muchas cosas que hacer y de esas cosas que hacemos, los resultados a veces los vivimos como algo dulce, a veces como algo amargo. A veces estamos haciendo cosas que nos complace, a veces hacemos cosas que nos amargan. Y normalmente no nos complace o nos amargan las cosas en sí, sino todo aquello que pensamos acerca de lo que hacemos y dejamos de hacer y, y nos complace y nos amarga sobre todo la identificación con el resultado de esas acciones. Entonces, esta es una de las aves. Sin embargo, hay otra ave ahí que permanece en la misma rama contemplando a su amiga. Dice el texto que son dos dulces amigas. Contempla a esa amiga en ese vaivén, en ese quehacer. Y esa ave permanece serena, permanece mm, impasible en una serenidad y en un gozo en el simple hecho de contemplar todo ese movimiento, todo ese vaivén. Esa es el ave que simboliza a nuestro yo profundo, este yo profundo que mora
en este espacio de serenidad con el que os invito a conectar al inicio de la meditación, desde el cual somos testigos, acogedores y mucho más amplios, en una realidad mucho más amplia que, que es testigo, que ve todo aquello que aparece y desaparece del campo de la percepción y que tiene que ver con la parte de nosotros que hace y deshace y quiere llegar y quiere conseguir y obtiene y deja de obtener y, ¿no? y consigue algo que cataloga como éxito o se encuentra con una situación que cataloga como fracaso. Estas dos partes habitan en nosotros y como habitan en nosotros y forman parte de lo que llamamos la experiencia del yo, forman parte de lo que llamamos la experiencia del yo, por eso se dice en el texto que son dos dulces amigas, ¿sí? Están unidas y esa unión es lo que nos genera la confusión, porque normalmente no percibimos las dos partes, nos vivimos como el yo identificado con lo que hago, lo que pienso, los resultados que obtengo, que me pertenecen, yo y mío. Vivimos en esta identidad limitada, identificada con el cuerpo y con todo lo que acabamos de decir, con nuestras vivencias, con lo que nos ha pasado, con nuestro pasado, con aquello en lo que queremos llegar a ser, llegar a conseguir en el futuro, proyectado como algo que nos tiene que llenar, que nos tiene que completar. Entonces, normalmente vivimos identificados con esa ave que va de un lugar a otro picoteando frutos que a veces son dulces y a veces son amargos, a veces son ásperos. Y esa es nuestra experiencia de placer y dolor, identificados con esa ave únicamente. Pero en nosotros también hay, y a veces la experimentamos y sabemos que existe porque la hemos experimentado o tenemos la posibilidad de experimentarla, un, un espacio profundo en nosotros en el que hay serenidad, en el que hay paz, y que es aquello en mí que podemos llamar también, denominar como yo profundo, que se da cuenta que es testigo de todo lo demás. Esa es el ave que contempla todo ese movimiento y que ya no picotea de ninguno de los frutos, simplemente está contemplando. Las dos son importantes en nuestra experiencia humana. La que picotea los frutos es la que nos da la experiencia propiamente humana, pero no olvidemos que existe también esa otra dimensión en nosotros, que es la dimensión profunda, que no está tocada por toda esa experiencia de los quehaceres cotidianos, de lo que tenemos y dejamos de tener, de lo que conseguimos y dejamos de conseguir, de lo que nos ocurre o nos deja de ocurrir. Existe también ese yo profundo que es quien se da cuenta de todo esto sin ser tocado por ello. Y cuando digo sin ser tocado, no me refiero a convertirnos en seres insensibles, sino justo al contrario, aquello en nosotros que se da cuenta de cómo nos toca en la sensibilidad todo aquello que vivimos. Y aquello que se da cuenta permanece no tocado, no herido, no atravesado por esto. Puede de algún modo acoger, abrazar todas esas experiencias. Entonces nos dice, ¿verdad? La primera ave es el alma humana que, aunque activa, se siente triste en su ignorancia. Se siente triste en su ignorancia porque esta, esta experiencia de identificarse con ahora el placer, ahora el dolor, en última instancia siempre conlleva sufrimiento. El sufrimiento de creer, de olvidar esa otra dimensión en nosotros, esa dimensión profunda, y creer que yo soy solamente este placer y este dolor, este binomio de placer y dolor. La, el limitar lo que soy a esta experiencia de placer y dolor termina por implicar siempre un sufrimiento de fondo, la frustración de
mm, del desfase que hay entre lo que querríamos, ¿no? Cuando picoteamos de ese dulce, de ese fruto, el dulce que querríamos encontrar y de pronto nos encontramos con un fruto amargo, ¿m? O áspero. Entonces, la frustración del desfase entre lo que proyectamos y la realidad con la que luego nos encontramos. En otras ocasiones a lo mejor nos sorprendemos gratamente, pero entonces no queremos perder eso y estamos ahí picoteando todo el rato y ya estamos picando el hueso, ya no hay fruto del que picotear y ahí seguimos porque nos da miedo picotear de otro fruto por si va a ser amargo y entonces sufrimos porque queremos mantener a toda costa lo dulce. Es el olvido de aquello en nosotros que puede acoger y darse cuenta de todos estos procesos, de toda esta actividad, lo que nos produce sufrimiento. Y a esto es a lo que se llama ignorancia. La ignorancia es un olvido y es también una distorsión, un error en la forma en la que percibimos lo que somos, identificándonos solo con una parte, solo con el ave que picotea los frutos. Mas contemplando el poder y la gloria del espíritu elevado, es decir, de esa otra ave que permanece quieta, que permanece contemplativa, que permanece en silencio, que permanece acogiendo, viendo, atestiguando lo que va y viene, ¿sí? Viendo el poder que eso le da a esa parte profunda en nosotros, ¿sí? Que no es que le dé ese poder, es que esa parte en nosotros es la conciencia que en sí misma es puro poder de, de creación, ¿sí? Pero que no se queda en la limitación del qué hacer. La otra ave confundida acaba creyendo que existe solamente eso, que esa es toda la realidad, mientras que el ave que contempla ve a su amiga querida como picotea de aquí y de allá y se ve a sí misma y sigue descansando en sí misma, sigue descansando en el árbol, ve la totalidad del árbol, que es la totalidad de la vida. ¿Mm? Entonces, cuando el ave que picotea de pronto gira la mirada y se da cuenta de que existe también ese ave que contempla, traducido, cuando el yo que se identifica con los haceres cotidianos y con los resultados que consigue o deja de conseguir con eso, por un momento para y gira la mirada hacia el interior y se da cuenta o intuye que existe una dimensión más profunda, entonces gira la mirada hacia esa dimensión profunda, comienza a sentarse en ella y se libera así, asentándose en ella, pasando más tiempo en la identificación con esta parte, con esta dimensión de sí mismo, se libera así del sufrimiento evitable, del sufrimiento de querer que las cosas sean de otra forma, del sufrimiento que rechaza lo que es tan como es, del sufrimiento eh, de la frustración porque las cosas no sean como ese ave, esa parte enredada en el qué hacer diario, dice que deberían de ser, querría que fuesen, desearía que fuesen. Entonces ahí está, ¿no? Esta imagen, contemplando el poder y la gloria del espíritu elevado, se libera de todo pesar, gira la mirada hacia esa otra ave y se libera de todo pesar porque reconoce en ella misma la posibilidad de parar y contemplar. Cuando esta imagen la llevamos a la vida cotidiana, cabe preguntarse si entonces debemos de parar de actuar y si paramos de actuar, entonces, ¿qué va a ser de nuestra vida? ¿De qué vamos a comer?
¿Qué sentido tiene la vida humana si no estamos haciendo? El sentido de la vida no está en el hacer. Es decir, la vida no cobra sentido por el hecho de que hagamos. La vida no necesita que hagamos para tener sentido en sí misma. Otra cosa es que el propio sentido de la vida nos impulse y nos empuje a hacer y a actuar en nuestra vida. A menudo vivimos atrapadas las personas mm, en la idea de que el sentido reside en hacer y entonces esa propia dinámica de la rueda de hacer y llenarnos de actividades y de logros y de recompensas y la búsqueda de reconocimiento y la búsqueda de unos resultados materiales, económicos, acaba arrastrándonos, acaba aprisionándonos y hacer el hecho de actuar, la actividad en sí misma, no encierra nada de malo. El problema está en la interpretación errónea de que mm, eso es lo que va a dar sentido a nuestra vida y en la interpretación errónea de que lo que somos está reducido, queda reducido a lo que hacemos. Ahí está el error, la confusión que nos hace, que nos lleva a sufrir, que nos lleva a sufrir en última instancia. Entonces, girar la mirada hacia adentro, hacia ese yo profundo, en la imagen que el ave gire la mirada y vea que tiene la posibilidad, que existe otra ave que está quieta mirando simplemente. Recordad que son dulces amigas porque en realidad están unidas, son dos partes de lo mismo, que es mi experiencia de vida. Entonces, ninguna de las dos es rechazable, ninguna de las dos es mala, no hay que eliminar ninguna de las dos, pero sí que hay una propuesta de ejercitarnos en darnos cuenta no sé si la palabra es ejercitarnos o abrirnos, a darnos cuenta, abrirnos a darnos cuenta de que existe en nosotros una dimensión mucho más amplia que esa parte de nosotros identificada con nuestra autoimagen que está en el hacer para dar sentido, para conseguir, para llegar, etcétera. Darnos cuenta que en nosotros hay una dimensión mucho más profunda que puede acompañar todo esto siendo testigo, contemplando desde la serenidad. En nosotros hay una dimensión que es puro gozo y pura paz, y es la paz del no hacer, de la no acción, de la contemplación, desde la cual paradójicamente toda acción puede seguir realizándose. Lo más amplio siempre contiene lo más estrecho, lo más pequeño, mientras que lo más estrecho no puede contener lo más amplio. Cuando yo estoy en la parte limitada del hacer y de que yo soy esto que hago y que toda mi identidad está puesta en la imagen que proyecto a través de lo que hago, de lo que consigo, de lo que me pasa, de lo que siento, de lo que pienso, desde ahí no hay el espacio necesario para la quietud, para la mirada interior, para la introspección que nos abre a algo más amplio. Sin embargo, la semilla de posibilidad de hacer ese giro es solo un pensamiento, depende de un giro de la mirada. Entonces sí que está ahí la posibilidad de resituarnos en un espacio que es mucho más amplio y que contiene esta visión estrecha. En la visión estrecha, desde la visión estrecha no vemos todavía la amplitud, pero esa misma visión estrecha, incluso diría que paradójicamente encierra la posibilidad, de hecho, hasta diría que es la posibilidad manifiesta que se nos presenta para poder girar la mirada hacia adentro y conectar con este espacio que es mucho más amplio. Llevado la imagen,
los frutos, el árbol y el estar picoteando por las ramas es la posibilidad que la vida presenta a ese pájaro para en un momento dado darse cuenta de que existe otro pájaro que está en la rama quietecito mirando todo el movimiento. Y al darse cuenta de que hay otro pájaro desde la rama mirando todo el movimiento, darse cuenta con ello de que tiene la posibilidad de parar, mirar y ver los frutos. Y a lo mejor ir y picotear de esos frutos sin dejar de contemplar el proceso, sin dejar de ser aquella realidad más amplia que contempla el proceso. Cuando el sabio vidente contempla en dorada gloria al Señor, al Espíritu, a esa matriz de toda la creación, las imágenes siempre son limitadas y aquí pues la imagen de las aves llega hasta donde llega, pero simbólicamente esas dos aves son el yo superficial, el que está enredado en la identificación con el hacer, con el hacedor y con los resultados de la acción, mientras que el ave que contempla todo el movimiento y que contempla todo lo que está ocurriendo, representa el espíritu profundo, el Atman, que es la conciencia en nosotros, que se da cuenta, que es capaz de darse cuenta, que es la matriz de todo lo que aparece en el campo de la percepción y por lo tanto la matriz de toda creación. Entonces deja atrás, cuando uno se sitúa ahí, deja atrás el bien y el mal, porque las ideas de bien y de mal em, son fruto de una interpretación que hacemos cuando picoteamos de esos frutos, ¿no? Cuando estamos en el quehacer cotidiano, interpretamos que hay unos logros que son buenos y que hay unas consecuencias o unos logros, unos resultados que son malos. Y en base a esa interpretación que nosotros hacemos de lo que es bueno y de lo que es malo, de en qué consiste el éxito y en qué consiste el fracaso, vivimos entonces unas sensaciones de placer y dolor con las que mm, nos identificamos. Hay algo muy humano en todo esto. De hecho, diría que es la propia sensación de placer y dolor la que nos lleva a poner la etiqueta de bueno y malo. Cuando vivo algo placentero, digo, esto es bueno porque me gusta, ¿no? Me gusta y como me gusta lo considero bueno. Y entonces todo el rato quiero eso que me parece que es bueno. Mientras que lo que me produce dolor, displacencia, desagrado, lo considero malo. Le pongo la etiqueta de que eso es malo porque me desagrada, porque me produce incomodidad, porque no me gusta y entonces voy a tratar de evitar por todos los medios vivir aquello que me produce dolor, que me produce desagrado o rechazo. Y entonces ahí ya he puesto las dos etiquetas y ya no las cuestiono. Y ya no cuestiono que son interpretaciones que yo hago. El fruto es dulce, el fruto es amargo. Hay algo que me produce dolor o hay algo que me produce placer, pero que el placer y el dolor no sean en sí mismos buenos bueno o malo, es una interpretación que yo hago de la vivencia. A veces el dolor me está avisando, a veces no. Diría que casi siempre el dolor me está avisando de por aquí no, esto no te viene bien. Y por lo tanto, que el dolor sea malo es una interpretación porque encierra una bondad y por lo tanto desde otra perspectiva el dolor está siendo algo bueno. Desde el espacio de contemplación, desde el espacio del silenciamiento, del aquietamiento, este yo profundo que acoge todo lo demás amplio, no hay noción de bien y mal al uso.
Y sin embargo, desde ahí, al estar en conexión con la fuente original, todo lo que surge es bien. Es bien, no entendido en la dicotomía de los pares de opuestos de bien y mal y de bueno o malo, sino que es bien en este sentido absoluto universal, de la inteligencia universal, más allá de lo que nosotros como seres humanos podamos comprender. Vamos allá con un ejercicio práctico. Si tienes los ojos abiertos, te invito a cerrarlos de nuevo. Siente una vez más el cuerpo, los puntos de apoyo, de contacto con el asiento. Siente la respiración y evoca ahora la imagen de ti misma, de ti mismo, inmersa en los quehaceres cotidianos y evoca si hay algún punto, algún aspecto de tu vida en el que te sientes apesadumbrada, apesadumbrado, en el que te vives como, a veces incluso como una marioneta que va de un lado para otro sin saber muy bien el qué, hacia dónde, o evoca, sino alguna situación en la que te hayas visto enredada en conseguir, en tener que demostrar, tener que llegar, enfocándote en unos resultados y de algún modo quedando presionada, presionado en esos resultados. Observa cómo sientes el cuerpo al evocar esa imagen. Y mira a ver si podrías formular algo así como algo en mí se siente y lo que sea que sientes ante esa imagen de ti misma atrapada en los resultados o en un quehacer automatizado, estresante o simplemente en una manera de hacer o de pensar que te genera pesadumbre, tristeza, desaliento, rabia. ¿Dónde sientes eso en el cuerpo? Tal vez en el estómago, tal vez en el pecho, en la garganta, algo en mi estómago o algo en mi pecho o algo en mi garganta, siente y rellena esos puntos suspensivos con la cualidad de lo que siente. Si es impotencia, si es frustración, si es cansancio, si es estrés, si es rigidez, si es desaliento, si son nervios, miedo. Y si no te viene una palabra
inmediata, emocional, y lo que viene es una imagen, también es bienvenida, sea lo que sea ahí que surge. Tú eres una realidad mucho más amplia que lo contempla. Hay algo en ti mucho más amplio que puede acompañar, ver y acompañar esa sensación. La imagen ya queda a un lado, simplemente estás con la sensación. Mira a qué distancia te colocas de ella que para ti sea cómodo y que puedas simplemente verla, escucharla. Preséntate ante esa sensación con la buena voluntad de escucharla en silencio, de estar ahí con ella, sin más, sin pretender cambiarla, sin pretender que se vaya, sin querer interpretarla, sin darle consejos. Acércate a esa sensación con la curiosidad de quien ve algo por primera vez, con la curiosidad de quien no sabe y quiere ver y quiere escuchar, incluso como quien se acerca a algo de forma secreta, casi sin querer que la vean, se acerca a mirar para ver si puede comprender qué está pasando ahí. Y simplemente mira, atestigua. Desde ese espacio profundo de escucha, de acogida, desde ese espacio amplio, pregúntale a la sensación en el cuerpo, a esa sensación de pesadumbre, de rabia, de impotencia, de estrés, de incertidumbre, lo que sea que haya surgido en ti. Pregúntale a esa parte en ti, ¿qué necesitas? Y no se lo digas tú, no intentes, aunque la mente quiera a lo mejor meterse por el medio, vuelve a este espacio profundo en el centro del pecho en el que tú simplemente estás escuchando, acompañando, viendo. Tal vez la sensación no responda a nada, tal vez sí, tal vez inmediatamente haya dicho esto, necesito esto. Muchas veces, en mi experiencia, una se encuentra con necesito que me escuches, simplemente, que simple, ¿verdad? Necesito que me escuches, que estés ahí. Y esto es lo que hacemos ahora, habitar este espacio de escucha en el que soy ese ave que es espíritu, ese ave que es conciencia, receptiva, testigo, que acompaña a todo lo demás sin verse tocada desde la serenidad, una serenidad cálida, una serenidad empática, que comprende sin que su comprensión implique
identificación. Comprendo lo que necesitas, comprendo lo que sientes y te permito estar ahí. Te doy todo el espacio necesario. Y al decirle esto internamente, lo más seguro es que la sensación se afloje, cambie en algo. Y hoy nos vamos a quedar ahí. Agradecemos internamente a esta sensación el hecho de que se haya mostrado y la información que nos pueda haber proporcionado. Lo agradecemos profundamente con el compromiso interno de no entrar luego en analizarlo, juzgarlo y empezar a decirle, claro, pues sí, porque lo que esto ha salido por esto y por aquello, simplemente dejarlo ahí con la posibilidad de volver a ello en otro momento. Yo soy aquello, esa realidad más amplia que contempla a esa otra parte de mí que también me conforma de algún modo, conforma mi manifestación, esa parte de mí que siente, que piensa, que hace, que dice. Estas son las dos aves en nuestra vida. El ave que picotea los frutos y está bien, es así. No hay nada malo en el hecho, en el acto de picotear los frutos. Pero no olvidemos que existe ese otro ave que es también nosotros mismos, pero es en nosotros mismos profundo, genuino, auténtico, que conecta con el espacio de serenidad, la fuente original desde la cual se acompaña, se acoge, se atestigua todo el movimiento. Y yo soy eso también. Y es más, eso más amplio es lo que posibilita, es la matriz de todo el resto de la creación y no viceversa. Toma un par de respiraciones profundas y despacio vamos abriendo los ojos. Muchas gracias por, por compartir este espacio de meditación comunitaria, de reflexión profunda. Nos vemos en 15 días.